Intensos sucesos, intensas discusiones hemos tenido las últimas semanas a propósito de los candidatos para las primarias, a propósito de casa del presidente Salvador Allende, toda la polémica que hubo, que terminó con la salida de la senadora y por supuesto, quién iba a ser su reemplazo. Ya tenemos novedades al respecto, vamos a estar conversando con alguien que tiene todo que ver con eso, el hasta ahora diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Y mi tu Bárbara, encantado de estar contigo. Bueno, después de varios malentendidos, reclamos de la senadora, explicaciones de la presidenta del partido respecto a el tema de forma que tenían que tomar una decisión en el Consejo, etcétera, etcétera. ¿Tenemos ya, se supone que firme la definición que usted va a ocupar su escaño para el Senado? Y el último miércoles fue aprobado esto por la Comisión Política del Partido Socialista y eso ya determina de que se emanó el oficio ya definitivo, porque el primer oficio sabemos que tuvo un problema de forma que lo señalaron algunas autoridades internas del partido relativo a que esto tenía que pasar por el órgano intermedio, dice la ley electoral, y el órgano intermedio sería la comisión política, no la mesa del partido, entonces fue emanado por la comisión política ya que se había instalado recién porque había una nueva comisión política y en su primera reunión aprobó de una votación bastante contundente que yo fuera el sucesor de Isabel Allende en su cupo senatorial por la región de Valparaíso. Ahora, ¿cuándo esto entraría ya en vigencia? ¿Cuándo ocurriría ese cambio? Estoy un poco colgado con eso porque debería ser esta semana, llegó el oficio, tengo entendido, ya emanó al partido, de hecho le acabo de escribir al secretario general del Senado, don Raúl Guzmán, entonces obviamente debería ser inminente ya de que yo asume, de que después se verifique el cese de mi cupo de diputado, que hay entre días, según la Comisión Política, el vicepresidente del PS, Arturo Barrio, entonces debería ser algo inminente, no tengo claridad si va a ser hoy, mañana, hoy día no, porque hoy día no sesiona la sala del Senado, pero sesiona los martes y miércoles, entonces debería ser mañana o Ahora, miércoles. esto por un tema práctico, un tema técnico quizás más bien. Usted no se puede renunciar al cargo de diputado, entonces en el fondo tiene que asumir como senador y eso ya hace que se cese el otro cargo, no es que renuncie. Se verifica una inhabilidad por el cargo más reciente. Pasa mucho, es muy común en el caso había sido esto menos común, pero más común en el caso de los que asumen como ministros. Me ha pasado, por ejemplo, Álvaro Elizalde. Y por eso era tan complicado. Se dio un caso un poco curioso. Me contaban que, por ejemplo, uno puede irse de ministro, pero se verifica una inhabilidad, pero no de subsecretario. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora es conocido por otras cosas, pero cuando Manuel Monsalve tuvo que asumir, ustedes saben que hay una tradición de que el subsecretario del Interior asume el día antes de que asuma el nuevo gobierno. Lo hizo hasta Belisario Velasco en el gobierno, en la dictadura, cuando pasa la democracia, le asume un día antes, alcanza a ser el subsecretario de Pinochet del Interior, porque es el que le toma juramento a todo el gabinete. Y con Manuel Monsalve no se pudo hacer eso, porque Manuel Monsalve era parlamentario, entonces no se verificaba, tuvo que dejar que se verificara el día 11 de marzo, dejar el cargo y jurar rápidamente y hacerle una toma de razón express de la Contraloría, tener todo preparado para que pudiera tomar juramento a los nuevos ministros de este gobierno. Pero es lo que viene, va a ser, no sé si estará definido o no, pero es lo que todos nos preguntamos. ¿Qué va a pasar con su escaño? En el caso de la Cámara de Diputados ya sabemos quién lo va a reemplazar, pero para la elección, ¿usted iría a la reelección en este cargo de senador o eventualmente en su antiguo cargo de diputado? ¿O de qué depende esa definición? Que a mí me eligieron para completar el periodo de Isabel Allende. Y yo esto lo hice sin buscarlo, no fue algo que yo hiciera lobby, que llamara gente, fue algo que me pidió la presidenta de mi partido y la senadora Isabel Allende, que después fue aprobado unánimemente por la mesa y por una gran mayoría de la comisión política. Yo lo que he dicho es que yo voy a estar sometido a lo que mi partido crea que es lo mejor, pero obviamente acá hay un análisis que hay que hacer electoral sobre la situación, porque hasta antes de que pasara el cese Isabel Allende no había un candidato al Senado del Partido Socialista porque veíamos que las opciones no eran, estábamos en búsqueda, yo, el diputado Nelson Venegas del Distrito 6, estábamos buscando un candidato a senador, digamos, en la región y costaba un poco. Entonces yo dado eso, yo he dicho que acá yo fui elegido como senador, voy a cumplir bien como senador, pero en agosto hay que hacer un análisis de qué es lo mejor para el partido, si todo es lo mejor para mí, y ahí será. Aquí se han hecho muchas elucubraciones que tienen que ver harto con el morbo de que mi pareja, la diputada Cariola, también ha sido designada por su partido para ser candidata a senadora por la región de Valparaíso. Obviamente yo con la diputada Cariola somos pareja, pero tenemos una vida política totalmente independiente y obviamente esto se verá según lo que pasen las cosas, las decisiones de los partidos, las decisiones políticas no las tomamos en el orden de las cosas personales. Pero yo creo que acá hay que ver otros temas cuando sea lo necesario y llegue la fecha de agosto.
el tema de que si tenemos lista única o varias listas, la viabilidad política y electoral de una elección senatorial. O sea, yo hoy día represento un distrito de 12 comunas, se me agregan 26 comunas nuevas para completar las 38 de la región. 26 comunas donde en 3 años no hice un recorrido, no recorrí ni Yayay, ni La Calera, ni Catemu, ni Quillota, ni Quilpué, ni Villa Alemana, ni Zapallar, ni Papudo. Entonces, obviamente, tengo que ir a ver cuál es la recepción, cómo se va viendo. Y además yo quiero desdramatizar un poco eso, porque me dicen, no, es que si alguien, por ejemplo, Ana von Baer fue nombrada para ser senadora por Santiago Oriente, termina siendo candidata en Valdivia. Lili Pérez fue designada en su momento para completar el periodo de Pedro Álvarez Salamanca en Talca y termina siendo candidata a senadora por Valparaíso, no eligiéndose en el cargo, Valparaíso Interior. Y el exdiputado y senador Manuel Mata, que completa el periodo de Jimena Rincón y después es candidato a diputado. Entonces, obviamente, hay una serie de cosas. Hay otros que han sido puestos y no han sido candidatos, y hay casos de otros que han sido candidatos a lo mismo, como Marcelo Chile, que fue nombrado diputado por Quilpué, pues siguió siendo diputado por Quilpué. La misma Paulina Dodanovich ha dicho que va a ir por el Maule, pero en su momento se analizó que fuera por Tarapacá, incluso por Valparaíso. Entonces, obviamente, yo creo que esto responde más bien a cumplir el cargo de buena forma, que fue por lo que fui designado y lo que me dijeron que yo estaba designado en este cargo, electo por la Comisión Política, era porque necesitaban a alguien que tuviera capacidad legislativa, legislara bien y conociera la realidad de la región para completar el proceso de la gente, porque se ven en 10 meses los legislativos muy fuertes en el Senado, que no podemos llevar, me decía la presidenta Doris, no podemos llevar a alguien que vaya a aprender a legislar en este tiempo. Necesitamos a alguien que vaya rápidamente a legislar. Entonces, por eso fue la situación en que me eligieron. Y obviamente cada paso será analizado junto a la presidenta del partido, junto a la mesa del partido, y se irá viendo la viabilidad electoral de cada cosa. Claro, hay que mirar también justamente eso, la habilidad electoral para no perder ninguno de los dos escaños. Noticia en desarrollo, entonces vamos a estar atentos, pero al menos debería asumir en el Senado en los próximos días. Ahora, miremos un poco de la situación del país. Hemos tenido hartos conflictos en los últimos días, atentado, llamaba la atención ayer en la entrevista en Mesa Central del ministro Cordero, que afirmaba con mucha convicción que van a involucrar la ley antiterrorista. ¿Qué le parece? Él explica que ha sido mejorada, que no es la misma de siempre, que ahora sí se transforma en un buen instrumento y que por eso el gobierno la aplica con tanta convicción. Lo que pasa es que la ley antiterrorista, finalmente la anterior, yo creo que tenía un problema grave de que dificultaba el proceso probatorio en los procesos judiciales. Tenía un estándar tan alto de prueba que lo hacía complicado. Yo creo que en eso tiene razón Cordero, que ahora con las modificaciones que se hicieron, que fueron modificaciones consensuadas por todos, no quiero decir esto fue solo de este gobierno, o sea, yo creo que fue un acuerdo bastante amplio que se consiguió en tal materia, se facilita que esta ley sea efectiva para este proceso. Y sin lugar a dudas, el proceso, cuando se ataca una infraestructura crítica como una central eléctrica, digamos, en una situación, un territorio en conflicto, digamos, obviamente esto no tiene más matices. Yo no sé por qué hay personas que están discutiendo si esto es terrorismo o no. O sea, cuando se ataca una infraestructura eléctrica o una infraestructura sanitaria o una infraestructura portuaria, es per se algo que es terrorista. Per se, Ahora, porque ya, busca un... probablemente la razón por la que se discute tanto es porque parte de quienes están gobernando hoy en día tenían la pulsión de negar que existiera terrorismo siempre frente a situaciones como esta. Yo creo que acá hubo un proceso de aprendizaje que yo creo que el propio presidente Boric lo dijo claramente. Partimos, digamos, con la idea de, yo no me gusta desligarme de un gobierno que yo partí apoyando, pero que yo tenía diferencia en ese tema, que decían nunca más un estado de excepción, y terminamos con un estado de excepción en el sur y en el norte, ya más o menos permanente, digamos, ya más que excepciones, algo ya de regla. Entonces, obviamente vemos que en esa situación esta nueva ley, una persecución penal más firme, va a poder avanzar a esa desescalada que todos esperamos que ocurra. Nadie quiere que haya permanentemente personal militar en la macrozona sur. Y esta persecución penal con una nueva ley antiterrorista que, de hecho, dicho sea de paso, no era parte de una prioridad legislativa al comienzo del gobierno. Por eso yo digo, obviamente, partimos con un gobierno con una idea, terminamos con otra. Y en buena hora, yo creo que en buena hora se ha podido corregir esa situación, y eso se ha logrado objetivos de reducir. O sea, hay cifras objetivas que ha bajado la violencia en muchas partes de la Araucanía en distintos tipos de delitos. La ley de robo de madera ha sido un aporte significativo, pero todavía falta, todavía no. La verdad es que la desescalada, yo creo que, si bien estábamos pensando que tal vez era el momento, yo creo que con esto hay un tema que tiene que ver
que no es militar, es de inteligencia, es de persecución penal, de que busquemos desbaratar estas bandas y que no ocurran estos temas. Pero yo creo que hoy día algo que es un consenso claro, que el que ataca una infraestructura eléctrica, el que ataca una infraestructura sanitaria, el que ataca una infraestructura portuaria o aeroportuaria, está cometiendo per se una conducta terrorista. Y en el caso de los barristas, conectando esto con otros incidentes de alta connotación pública, lo ocurrido en el Monumental, ya no se habla del barrismo social, y ahora se habla ya de crimen organizado, donde ahí también otro giro, hubo otro golpe de realidad. O sea, yo en esto siempre me da un poco de, la palabra que uso no es cringe, me da un poco de vergüenza ajena cuando hacían eso, me acuerdo hasta allí, yo no estaba en Chile, que mostraban eso, perdimos tanto tiempo peleando, mostraron las barras como algo que era muy social. Si bien hay porcentaje de barras que son sociales, yo por ejemplo soy del Everton, ayer fui al estadio, en la mañana estuve con la barra de los del Cerro y la mayoría son gente bastante honesta, que no generan y tienen una función de hacer murales, hacer escuelas de fútbol, pero esa no es la realidad de toda la gente que hay al estadio, y esa cuestión es una realidad, o sea, lo vemos que hay barras que derechamente participan en actos de gravísimos de delincuencia, o sea, donde terminan personas muertas, donde terminan desmanes graves, donde terminan, o sea, yo me acuerdo hace unos años que le tiraron una bengala a un niño brasilero en un partido de la Católica y que quedó totalmente así como que era algo, sí, un hecho de la causa. Y la verdad es que es bastante vergonzoso para Chile cuando lo vemos en campeonatos internacionales, que los argentinos nos digan no es muy violento ir a jugar a Chile, ya es una situación de que en Argentina pudieron solucionarlo durante, tuvieron muchos años de problemas y en un proceso que podemos criticarle a todos los argentinos, pero ya en 20 años tratando de solucionar este problema, han pasado gobiernos, ya han seguido y han cambiado gobiernos y han podido controlar en cierta forma la situación. Y han continuado con eso, con políticas sobre el tema, en Brasil no es problema, pero vemos que en Chile tuvimos un plan estadio seguro y yo por eso no culpo a un solo gobierno, sí culpo esa frase, el barrismo social, de que las barras en verdad eran infiltrados, que puede ser que sean la minoría, pero hay barras que son violentas, hay grupos en barras que tienen que ser intervenidos por inteligencia, saber lo que están haciendo, pero también tuvimos un programa Estadio Seguro que pasaba de gobierno en gobierno, donde hubo operadores, donde hubo de todo, y nunca funcionó. O sea, de cuando partió el programa Estadio Seguro hasta ahora, yo creo que nunca había sido menos seguro ir al estadio. Sí, ahora hemos visto cómo evoluciona esto y las normas que tienen que cambiar, las responsabilidades que se tienen que exigir a los estadios. Hay que volver a transformar esto en una fiesta familiar y no en una reunión de delincuentes, como hemos visto en estos incidentes. Sin lugar a duda, y creo que acá tenemos responsabilidades, todos tenemos responsabilidades legisladores que no avanzamos con leyes más firmes, de responsabilidad del Estado, digamos, ejecutivo, de distintos gobiernos que tuvieron un programa que evidentemente ya llevaba muchos años que no funcionaba ese día porque lo único que hizo fue o que cuando jugara había problemas, o que finalmente no se jugara sin público, porque era como la solución era no, que no haya fútbol. Esa fue onda, no me hago cargo, entonces mejor la solución, llevamos 6 años, con que por lo menos desde la pandemia, que la solución era no tengamos fútbol. Si hay algo violento, no, mejor no juegue sin público visita, o sea, había una serie de... y finalmente acá lo que necesitamos es que haya decisiones y también hay una responsabilidad de la Asociación Nacional de Fútbol. O sea, yo en eso también creo que el señor Pablo Milán debería decir un poco más de los temas y deberían ponerse todos a trabajar en tecnología, en volver y hay que pensar seriamente el regreso de las policías a los estadios, ver de qué forma se hace, que no sea un costo excesivo para el Estado de Chile, digamos, y que no sea un costo excesivo para sacar policías de la calle que están viendo otras cosas. Yo creo que ahí necesitamos tener una política un poco más, no diría agresiva, pero un poco más decidida de combatir la violencia en los estadios y en fondo no permitir que estas personas que son identificables por una cámara vuelvan a ir al estadio nunca más. Bueno, además esto hay una etapa de transición. O por supuesto que si es que vuelven los carabineros dentro del estadio, por ejemplo, debería esto, espero, ser por un tiempo hasta que se logre generar una nueva normalidad, bastante menos insegura la que tenemos hoy. Pero ahí corremos el riesgo que terminemos lo mismo que hablábamos de la Araucanía y de la macrozona sur. Claro, que Entonces, la nueva normalidad sea esa, en el ya fondo. como una normalidad larga, digamos, y avanzar hacia sistemas donde tal vez no la misma cantidad de carabineros que se usaban en la época antigua del estadio, que habíamos prácticamente un contingente enorme, pero que haya ciertos carabineros bien equipados, acompañando a los guardias, un tema mixto. Yo creo que se pueden buscar soluciones que sean creativas en el tema. Ahora, volviendo a la otra crisis del atentado a la estación de energía, desde China dicen que esto socava la confianza que ellos tienen en nuestro país. Y ya tenemos demasiados problemas en nuestra economía como para más encima tener al gobierno chino, que sabemos que tienen inversiones en todos los sectores, no solo en esa,
advirtiéndonos que están preocupados, perdiendo la confianza en nosotros. O sea, es que eso es sin lugar a dudas, pues yo creo que tenemos que tener, que si no podemos cuidar, y por eso yo me parece que la demora en la ley de infraestructura crítica ha sido lamentable, porque si tenemos algo que tenemos que cuidar son nuestras cadenas de distribución básica, eléctrica, sanitaria, alimenticia, logística, que hoy día no están recuerdadas del todo, y es un lugar donde sería muy fácil poner, porque yo siempre he dicho, cuando me dicen, no, los militares en la calle, la gente se imagina que va a haber militares corriendo detrás de personas que hacen lanzazos, no es el tema. El tema es sobre todo ese rol de centinela que cumplen en lugares claves que pueden estar apostados, por ejemplo, terminales de buses, aeropuertos, puertos, centrales eléctricas, que pueden estar ahí haciendo un efecto disuasorio, obviamente, y además de liberar de labores a carabineros que sí tienen la capacidad táctica para salir persiguiendo a alguien, para meterse en una población, para entrar a una casa, que los mismos militares, nosotros no la tenemos. Las fuerzas militares son fuerzas que por su naturaleza son lentas, el despliegue es complicado, estamos preparados para la guerra exterior, entonces nuestros equipos son lentos, las botas, los trajes, entonces no es como que tenemos mucha capacidad de meternos en una casa o meternos, pero sí para estos roles de cuidar lugares, ellos tienen una capacidad bastante desarrollada y yo creo que en eso se debería avanzar mucho más rápido porque hemos visto no solo esto, los robos que han ocurrido en los aeropuertos, las situaciones que han ocurrido en otras centrales eléctricas, centros de distribución, centros de Pero es distribución. difícil pensar, disculpe que lo interrumpa, es difícil pensar que esto se puede seguir avanzando si es que no tenemos las reglas del uso de la fuerza, para que ellos tengan exactamente claro qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer, y eso también está medio trabado. Creo que tenemos varios desafíos. La semana pasada superamos uno, que es que se aprobara una ley de inteligencia en la Cámara que llevaba más de 4 años discutiéndose, o no, más, 6 años discutiéndose, y en trampa se logró aprobar con un acuerdo bien amplio, donde participaron, yo estaba en la Comisión de Defensa y pude participar con las presidencias de Camila Flores y Francisco Undurraga y avanzar súper bien. Yo creo que lo mismo debería hacerse tanto con reglas de uso de la fuerza como con infraestructura crítica como la ley de inteligencia financiera en el Senado, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que avanzar mucho más, pero en especial tener el regla de uso de la fuerza que le dan garantías finalmente A todo. a todo el mundo, a la ciudadanía en común, a las propias fuerzas militares, saber, ¿sabe qué? La fuerza se usa, ¿cuándo puede disparar alguien? Porque eso es cuando dice el regla de uso de la fuerza, ¿cuánto puede disparar un militar que tiene un fusil? ¿Cuánto puede disparar un carabinero que tiene una pistola? ¿Cuánto puede disparar onda? O sea, yo creo que en eso tenemos que desarrollar sistemas que sean claros porque nos da tranquilidad a todos, le da tranquilidad a los vecinos de que van a poder estar y no va a haber abuso, y a las propias Fuerzas Armadas de que no van a usar su arma, ya la ley Nain Retamal ha sido un avance en ese sentido, pero que no van a usar su arma de servicio y van a llegar y saber cuándo usarla, cuándo ya van a tener internalizados esos procesos. Diputado, en otro tema ya para empezar a cerrar, el tema de lo que se viene, las primarias. Su partido ahora tiene candidata presidencial, en este fin de semana se han ido moviendo, por supuesto, cada candidato para ir armando su apoyo. La candidata Toá sacó el apoyo del presidente Lagos, una carta también con varios economistas. ¿Cómo ve su candidata? No debutó marcando demasiado las encuestas, todavía tenemos un camino largo por recorrer. ¿Cómo ve ese escenario usted, que se juega? Yo creo que una buena noticia es que ayer Paula Bonet aparece en una encuesta, que eso era una candidatura que nace al seno de un partido, en el fondo fue por aclamación. Ella, yo soy testigo de que no estaba buscando internamente esta candidatura. Y yo creo que es una buena noticia que hayan candidatos que se discutan ideas. Yo creo que entrar en esta recriminación porque alguien es candidato o no, porque un partido tiene candidato o no, y que un partido debe ser garante de la unidad per se, sin ningún tipo de conversación, discusión o tema. Yo creo que todavía hay tiempo para conversar entre las distintas fuerzas, pero no podemos partir que le pidan al Partido Socialista que sea el garante de la unidad a cambio de nada, digamos, y sin una discusión sobre qué unidad queremos. Yo creo que Paulina es una buena candidata. Yo he estado con ella en reuniones la semana pasada con comités de vivienda de San Antonio, hemos estado teniendo conversaciones. Yo creo que lamentablemente la agenda está muy marcada por temas que son muy alejados de lo que la ciudadanía piensa, el tema mismo de mi nominación, de los temas sobre la discusión sobre partidos, sobre la relación del PS y el PP. Yo creo que tenemos que rápidamente todos, no solo Paulina Bodanovich, sino que todos ponernos a hablar de los problemas que la quejan a la persona, lo mismo que hablamos de seguridad, lo mismo que hablamos de terrorismo, lo que podríamos hablar de vivienda, lo que podríamos hablar de reactivación económica. Yo creo que rápidamente hay que ponerse a hablar de eso. Bueno, muchos dicen a propósito de eso mismo, y el error no forzado, o el error, o como se le pueda decir, a las declaraciones de la candidata Matei a propósito del golpe de Estado. Claro, algunos te dicen, ¿por qué estamos hablando de eso ahora? Y bueno, y obviamente lo que ella dijo tuvo que salir después a aclarar que no dijo lo que entendieron o lo que según ella están acusando que quiso decir.
Bueno, yo más allá, yo ya hablé de las declaraciones de Evelyn Matei y me parece que fueron bastante aberrantes. Yo creo que pensaba que ese sector político ya había superado esa posición. Pero obviamente a mí me gustaría que hubiera pronto una discusión sobre ideas. Yo creo que hoy día estamos todavía en la discusión sobre cupos, sobre cargos, sobre interpretaciones, más que sobre temas de fondo. Y por último, ahora sí que para cerrar, en el caso de la diputada Bodanovich, ¿no temen que el dividir al socialismo democrático en dos pudiera quizás jugarle en contra y terminar dándole ventaja a la candidata Jara o candidato Vinter? Sea, yo creo que todavía hay tiempo para ir analizando eso. Yo creo que no se le puede exigir, lo he dicho, no se le puede exigir al PS que sea el garante de una unidad sin conversar antes. Yo en eso creo que el PS tiene el legítimo derecho, era un mandato al Comité Central de tener una candidatura, de poder mostrar nuestras ideas, de poder mostrar lo que hemos hecho. El PS ha sido un partido que ha sido bastante, ha mostrado bastante lealtad con este gobierno, pero también creemos que creemos en la continuidad de ciertas cosas, pero también creemos en la corrección y tener una visión distinta de otra, y en eso yo creo que es un momento para discutir, para conversar y para mostrar nuestra idea, y yo creo que esta discusión sobre si alguien tiene que bajarse o no me parece hasta un poco de mal gusto. Yo creo que se puede no hacerla en público, me parece que no debería ser el caso. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga una buena semana. Igualmente, nos vemos en la tarde. Muchas gracias. Nos dejamos invitados a que sigan junto a nosotros aquí en emol.com.